recogerlo. La mandrágora y el hierbatero las tienen hambre. Pero tiene que ser él, mi sangre, quien se encargue de todo esto. Vamos a trabajar juntos. Aliados. Aliados. ¿Quién eres? Alguien que no vas a poder fregar, No decides ahorita nada. Ven. Oigan. Cuénteme a ver qué desató el sapo, ¿no? Estoy consiguiendo algo de información, todavía no sé muy bien. Vamos a ver a dónde nos lleva esa pista. Son medicinas asesinas, mi padre. Yo las vi un día en el sótano con el Tablas. El Tablas no va a soltar la sopa ni de broma. Él no, pero sé quién sí. ¡Quietas! ¿Qué están haciendo aquí? Madre, mi madre. Y de Héctor ni te preocupes, porque está a 2 de caer ese güey. Y yo te voy a dar lo que falta para empujarlo. Yo creo que por esta niña bonita, alguien por ahí puede ofrecer un buen billetón. Pues conocer. ¡No! ¡Patrón, por favor! ¡Por favor, no! ¡Ayuda! Interceptaron una llamada a Floyd, la gente del TECA, para pedir seguridad y refuerzos. Parece que están buscando equipo médico en la ciudad. ¿Y tienes la ruta del convoy? Sí, claro. Héctor Ruiz, eres un farsante, cabrón. Sí, me toques. Y hoy todos van a saber quién eres en verdad. ¿Y quién eres, mamita? Dile quién eres. Se llama Vicente Acero. Vicente Acero. Si ya sabes quién soy, te puedo dar el doble. Pégate ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Tablas! ¡Se viene! No llegué hasta acá para caer de esta manera, ¿eh? ¿Estás segura que esto no lo va a matar? Si no le va a pasar nada, es un tranquilizante. ¿Qué haces? Jálale. Está cerrado, tiene candado, Vicente. ¡Hazte para allá! ¡Frío! ¡La llave! ¿Supiste algo de Almeida? Nada, no he usado su teléfono. Perfecto. Debe de estar entretenido con Alberto pensando que me tiene en sus manos. Sofía, tienes vía libre. Estoy sobre ustedes y no hay ninguna señal de riesgo. ¡Órale! ¡Apúrense acá! Floyd nos va a estar apoyando desde el cielo, ¿ok? Con seguridad. Y Héctor tiene unidades móviles terrestres, pero las va a mover porque no quiere que nadie sospeche. Así que no tenemos tiempo, ¿ok? ¡Órale! Yerbatero. Por favor, asegúrate que estén todas las medicinas para curar al patrón. No te preocupes, así será. Gracias. Patroncito. Mucho cuidado con esta vieja. Que no se vaya a llevar todos los honores. Usted decidió venir aquí. Para eso se necesita un güey. ¿Y ahora qué, bruto? ¿Te quieres hacer súper cuatacho del patroncito? ¿Del heredero? ¿Acaso piensas que mi abuelo te va a dejar de patitas en la calle? Contéstele a su mamita. No vaya a ser que lo vayan a regañar y después... Creo que hay algo que no te ha quedado bien claro, ¿verdad? Aquí quien da las órdenes soy yo. Así que pilas, pues. ¿Ok? Abusado. Diles que eres un mentiroso. Diles que eres el socio del narco más buscado en todo México. ¿Eh? ¿Más? Felipe, ¿cómo se te ocurre decir cómo se te ocurre? ¿Viste, loco? ¿Y ustedes cómo se les ocurre votar por este mafioso? Saquen a este muchacho, por favor. No me toquen. Hoy todo Tamaulipas va a saber quién es su gobernador. Héctor Ruiz es un asesino.
por favor. Héctor, no es necesario llegar a Es esto. un complot para sacar al gobernador. Claro que no es ningún complot. ¿Qué les pasa? Quítenos las cámaras de encima, por favor. Recapacita. ¿Cómo puedes decir eso? Es muy grave lo que estás diciendo. ¿Tú crees que si Héctor fuera un asesino, toda esta gente lo apoyaría? A ver, Josefina, Suéltenlo, Josefina, por favor. controla a tu hijo. Aquí el invitado eres tú, no él. Por favor. Déjenlo, suéltenlo. Ya, sáquenlo. Sáquenme. Sáquenlo, sáquenlo. Sáquenme, pero yo tengo prueba de que Héctor no es el hombre honorable que dice ser. Él mató a Rogelio Antolini y me culpó a mí. Yo no lo maté, ni el gallo ni mi familia fue A ver, tú secuestraste a ese muchacho. ¿Y ahora me quieres culpar a mí de tu desastre? A ver, Tú esta lo oposición mataste. es capaz de cualquier cosa, de controlar, ¿De qué? de mandar ¿De qué? jovencitos. ¿Quién te pagó? ¿Quién me paga? ¿Quién paga esto, ¿De dónde creen que sacó el dinero para pagar esto, Necesito que pongas esto. ¿Quién tiene 200 lingotes de oro en el banco? Solo él, solo un corrupto aliado del Teca Martínez. ¿No ¡Ya fue sabías? suficiente! ¡Sáquenlo! ¡Samantha, ahora! Polo. Es él. Está con el Teca Martínez. El asesinato que me parece. No van a creer que ese señor soy yo, ¿verdad? Gobernador, ¿qué No, tiene hombre, que esto es un montaje. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? ¿Desde No cuándo tengo lo nada que conoce? decir, es un montaje. ¿Desde cuándo lo Señorita, conoce? véanlo bien, no ¿Cuál es su pasa nada. relación con el Teca Martínez? Ya me urge irme para el gabacho. No aguanto ni un segundo más aquí. ¿Y ahora ese cambio tan de repente qué? Nancy, escúchame, baja esa arma. Mira, yo no tengo nada que ver en esto, por favor, créeme. Nada. Simplemente como que me empaché de tanta playa. Estoy harta, todo se me hace igual, muy monótono, muy aburrido. Sí, a mí también me pasa lo mismo. No sé, a veces siento que me gustaría conocer más cosas, otros lugares. Qué raro que para los turistas esto sea un paraíso y para nosotros se haya convertido en una cárcel. ¿Y qué opina Pamela? ¿Ella le gustaría irse contigo? A Pamela le importa el dinero nada más, aquí o allá, en donde sea. Ya vas a empezar con tus hablas. Frío. ¿Pamela? Tu nueva socia. A ver, ¿de en dónde me perdí? ¿O me estás adelantando el Día de los Inocentes? Juan Ramón, soy perfecta para ayudarte. Estudié administración de empresas, soy buena con la lana, soy entrona y me gusta el dinero. Yo soy escorpión, me gustan los tacos, las tortas y me encanta la cumbia. Y Hay que hablar en serio. Quiero entrarle a lo que traes con tablas. Pamelita, tu business es enseñar nalguita y bubi a los gringos borrachos cuando les da respiración de boca a boca. Eso te sale muy bien. ¿Para qué te quieres complicar la vida? Me gusta la lana. Aparte, chambeo duro. Nada más necesito que alguien me apadrine. A ver. Suponiendo que existe eso que dices con el tablas, ¿qué estás dispuesta a dar a cambio? ¿Qué tal te queda eso de lente? Tú le das esto a todos, ¿verdad? Ahí van Alejandro, a tablas, a todos. Digamos que soy una mujer ambiciosa. A ver si es cierto. Sheryl, ¿Sí? ¿alguna noticia de Nancy o Vicenta? No, Lucas, todo sigue igual. Ya llevan mucho tiempo desaparecidas sin una llamada. Sí, cállate. Ya se va a parar. Ay, las piernas. Ay, mis piernas no me funcionan. Nancy, vamos. No, Vicenta, las piernas. No. ¿Es él? Está con el Teca Martínez. Ese no soy yo, por favor. Señor, ¿qué tiene que decir acerca de todo Se esto? parece bastante a usted. Entonces es verdad. Me estuviste mintiendo todo este tiempo. A todos, man. A todos les mintió. ¿Cuál es su relación con esto? No tengo ninguna relación. Déjame pasar, por Esto favor. es un asesino, va para la Josefina. cárcel. Josefina. Hijo, ahora suéltame la mierda. Suéltame. No, pero suéltame. Señora Josefina, quería pedirle perdón. El gallo nunca me tocó. Él dijo que perdiera a Felipe. Lo hice porque Héctor me obligó. Se va a aclarar. No tengo ninguna relación. Si yo Dorita. quiero aclarar que él es el asesino de mi madre. A ver, esto es el colmo. Ahora resulta que no solo soy socio del Teca Martínez, sino que también ando matando mujeres por ahí. A ver, muchacha, explícame.
¿Cómo es que dices que yo maté a tu mamá? Tiene pruebas, señorita. ¿Es verdad? ¿Cómo fue? Dime, ¿cómo la Lo voy maté? a probar, señorita. Ah, ¿lo vas a Una probar? declaración, por favor. pruebas. Por favor, el discurso está cambiando. Que no tienen verdad en lo que están diciendo. Por favor, señores, tómenlo con calma. A ver, estos muchachos me quieren desprestigiar, sobre todo ese muchacho que está ahí. Este muchacho es mi hijo, así que ten mucho cuidado en cómo te diriges a él. A ver, Josefina, por favor, ¿le vas a creer a un hijo que está metido en drogas? Estoy metido en drogas. Estás metido en drogas, sabes perfectamente lo que está pasando. Suéltalo ya, que no se A ver, señores, por favor. Josefina, a ver, sáquenmelos a ti. Ya fui muy prudente. Perdón. Por favor, háganse a un lado, por favor. He sido muy amable con ustedes. He sido amable con ustedes, por favor. Ya, llévense. Josefina. A ver, Josefina, por favor, escúchame. Ya, por favor, amigo. Ay, mis piernas no me funcionan. Nancy, vamos. No, Vicenta, las piernas. No me Vicenta, las piernas. Ay. Tranquila. Te tengo. Nancy, agárrame. Nancy, agárrame. Una pierna no me responde. Oye, ¿y por qué no te vas conmigo? Sí, nos vamos al gabacho y, no sé, trabajas de salvavidas, de lo que sea, en lo que agarras otro jale. Sí, estaría chido, ¿verdad? Me tengo que ir. Perdón, es que como ya no está Vicenta ni Nancy, pues mi abuela necesita más manos. Nancy, escúchame. A la de 3 te voy a subir, ¿estamos? Necesito que te impulses. Sí. Vamos, Nancy. 1, 2, 3. Estás. Es una pierna. ¿Estás bien? Es esta maldita pierna. Déjame aquí, Vicenta, déjame aquí. No me reacciones. Venga. Déjame que ya se No te voy a dejar, Juan, no te he dejado. Maldita enfermedad. Apóyate, Nancy. Venga. Ay, no enfermedad. Vamos, Nancy. Jálale. Intenta subir, Nancy. Te voy a agarrar, Vicenta. Te voy a entregar al Teca Martínez. Voy a tener todo el dinero que necesito. Te voy a alcanzar. Vamos, Nancy. Ya estoy poniendo. Venga. Ahí voy. Vamos, Nancy, vamos. Ya me está reaccionando. Qué bueno. Apóyala, mija, apóyala. ¿Para dónde, mija? ¿Para dónde le jalo? Ahí, bájate las escaleras. Ahí está el camión, mija. Necesito que te cales. Ahorita te pones a descansar tantito. Ya va. Vamos, Nancy. Sí. Ay. ¿Qué hacemos con el camión, mija? Súbete. ¿Puedes? Sí. Ya está mejor. ¿Las llaves? Búscalas en la guantera. Las llaves. ¿No? Creo que son estas, mijo. Son estas. ¡Ay, bendito Dios! Agárrame. Bueno, pues, ya está todo listo. Ustedes se van al helipuerto de regreso, ¿ok? No me voy a quedar aquí con el heredero a pagarle a toda la gente que nos ayudó. No te preocupes, Mandrágora. Yo me encargo de que todo salga bien. Órale, gracias. Vámonos. ¡Órale! Almeida. ¿Qué? El hijo de la Tuti está aquí. No puede ser, Tiro de advertencia. Cuando la rata asome la cabeza, le caemos. Como ve, patroncito. Aquí el juego es así. Esto se acaba hasta... Revienta que sea el nieto del Teca, ¿verdad? Al ser tú simplemente una peona. Mira acá. Va a ser por haber confiado en quien no debía.
mijo! Llegó la hora de la venganza.